Ok. Bueno, esperamos que no se caiga la transmisión. Bueno, continuamos entonces. ¿Chico, para qué? Se bloqueó la pantalla. Ok, se está cargando. ¿Está conectado ya? Sí. Esta cosa no va a ser. ¿Quieres hablar? No, tú te vas a hacer cable. Con este. Bueno, las cosas técnicas a veces como que nos andan fallando. Y si no, acá tengo otro cable, mira. Pon este está nuevo. Este no me falla. Ok. Creo que en el carro hay otra cabeza. Ok. Ese está nuevo. Tiene que funcionar. ¿No está cargando? ¿No? Ok, lo dejamos entonces ahí. Si ya se baja, lo pones ese. Ese es el original. Bueno, entonces dijimos que esto lo miramos en Levítico capítulo, familia, que se nos está descargando la cámara y tenemos que... tienes que bajarlo ahí porque la cámara está ladeada. Ahí. Pues en el suelo. Entonces dijimos que Levítico capítulo 16, versos 20 al 22. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar hará expiación, hará aproximar el macho cabrio vivo. Entonces Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas las iniquidades de la casa de Israel. Esto, si no me equivoco, se hace una oración conocida como el Kol Nidre. Y la oración del Kol Nidre es una anulación de todas las promesas y todas las cosas, todos los pecados de Israel donde se confiesa. Así como todas sus transgresiones y todos sus pecados los cargará sobre la cabeza del macho cabrio y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. El macho cabrio cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Entonces, este es un macho cabrio que se declaran todos los pecados de Israel y se se lleva en el desierto. Nadie quiere que el macho cabrio regrese. Porque si este macho cabrío regresa, significa que las iniquidades de Israel se regresan al pueblo, o sea, no son perdonadas. Porque se está regresando el macho cabrio, que es el que representa que saca el pecado de Israel. Uno saca el pecado de Israel, el otro expía el pecado de Israel. En esta celebración se debe de afligir o humillar el alma, de acuerdo a Levítico capítulo 16, verso 29. Esto os será por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre ustedes. Este es un mandamiento no solamente para los israelitas, no solamente para los judíos, sino también para los que viven en medio de Israel. En algunos círculos, y casi en muchos círculos, al menos que sea judaísmo renovado o todas esas cosas, pero en muchos círculos judíos no puedes como llegar e integrarte solamente nomás porque sí.
sino tienes que pasar por unos procedimientos un poquito difíciles. Eso viene de la casa de Shammai, del primer siglo. La casa de Hillel, eran dos escuelas rabínicas del primer siglo. La casa de Hillel estaba más enfocados en que si los enemigos se convierten al judaísmo, si un enemigo se convierte al judaísmo, tenemos un enemigo menos. La casa de Shammai, que era otra escuela también muy rigurosos, ellos le ponen muchas trabas a los extranjeros para que vinieran a reunirse con ellos. Entonces, esta línea se ha preservado mucho hasta los tiempos actuales. En algunos círculos es más fácil hacer la conversión al judaísmo. En otros círculos es sumamente complicado hacer la conversión. Entonces, esto se debe a las dos escuelas del primer siglo, las cuales tomaron mucha preeminencia, y los conceptos de estas dos escuelas del primer siglo fueron dándole forma, y también a través de los tiempos cuando empezaron las persecuciones, empezaron las aflicciones hacia el pueblo judío de parte de los que se supone que representaríamos la justicia de Adonai, que se supone que como nosotros reconocimos que Yeshua es el Mesías, entonces tendríamos que haber tenido misericordia de ellos, lo cual no fue así, sino que más bien el movimiento judeocristiano, ¿qué fue lo que hizo? Afligir a los judíos porque no se querían convertir a Cristo. En los tiempos del primer siglo se convertían por masas. Por muchos se convertían. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 se convirtieron como 3,000. En Éfeso se convirtieron como 5,000. ¿Por qué? Ahora mismo no estamos mirando eso. Porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo de la mejor manera. Hemos sido instrumentos de aflicción y no hemos sido instrumentos de restauración. Eso es lo que ha surgido. Y todavía, ahora que nosotros nos jactamos de que ya conocemos, que ya se nos reveló la Torá, todavía seguimos con las mismas. Todavía seguimos en esa lucha, y todavía seguimos con mucho antisemitismo. Eso se llama antisemitismo. Y ha ocurrido por muchos años. Mataron alrededor de 70 millones por antisemitismo en las Santas Inquisiciones. Y todavía queremos que se conviertan nomás porque les estamos hablando. A vergüenza nos viene de dar que no conocemos la historia. ¿O qué usted va a hacer? Que vengan, por ejemplo, un mexicano que ama su patria. Amamos nuestra patria. Y creo que todos amamos nuestra patria. Que vengan y que en el nombre de un personaje maten a 5,000 personas. En el nombre de ese personaje, y luego que te digan, no es que esta persona es sumamente buena, amorosa. Es buena y amorosa y mataron en su nombre a 5,000 personas. Dijeron, Pocho, ¿really? O sea, ¿me estás hablando en serio? Y todo solamente por no conocer el contexto. Entonces, dentro de los círculos judeo-raíces hebreas o judeo-mesianismo o judeocristianismo, es el mismo movimiento. El antisemitismo está a todos lados. Porque nos hemos convertido en insensibles y no nos hemos dado cuenta que por pura gracia y por pura misericordia hemos sido parte del pueblo, sin darnos cuenta, sin nosotros siquiera andarlo buscando. Y todavía estamos levantándonos en contra del mismo pueblo. Y esto yo lo he mirado con mis ojos, lo he escuchado con mis oídos. Esto a mí nadie me lo va a venir a contar. Mejor sigamos.
Levítico 23, capítulo 23, verso 26 al 28. $20 minutos más y termino. Levítico 23, verso 26 al 28. Habló Adonai a Moisés diciendo: ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán santa convocación y humillarán vuestras almas, y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiación, para hacer expiación por vosotros en presencia de Adonai vuestro Elohim. Entonces, en estos pasajes, aflicción o humillar el alma viene de la palabra la palabra alma viene del Strong H5315. El Strong no es el mejor diccionario, pero es un recurso. No es el mejor, pero es un recurso. El diccionario Strong H5315 dice que la palabra es nefesh. Nefesh o nefesh. Esto significa criatura. Significa criatura que respira. Aliento, alma, anhelar, ánimo, antojo, apetito, garganta, contentamiento, corazón, cuerpo, deseo, estómago, a gusto, hombre, íntimo, lujuria, mente, persona, vida, voluntad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la nefesh o hablamos del alma, estamos hablando del término nefesh, que esto significa primeramente una criatura que respira. También tiene que ver con alimento. Por eso es que en Levítico capítulo 11 se nos manda a que nosotros guardemos el mandamiento de la alimentación. También tiene que ver con el anhelo, que tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con ánimo, tiene que ver con antojo, tiene que ver con apetito, tiene que ver con garganta. La voz sale del alma. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? ¿Y qué es el corazón? ¿Esa cosa que palpita y tiene sangre, que bombea sangre? No. El corazón del cual habla la Escritura es el alma. En otros contextos o expresiones también habla de los riñones. Porque en los riñones está el alma, está la vida. Se te acaban los riñones y ¿qué pasa? Pero los riñones son el filtro de la sangre. Entonces se te acaban los riñones y goodbye. Contentamiento, corazón, cuerpo, deseo, estómago, gusto, hombre, íntimo, el interior, ese es el alma. Lujuria, la lujuria también es parte del alma. Mente, también es la mente, también es parte del alma. ¿Cómo piensa una persona? Eso significa que tan pura tiene el alma. Persona, vida, voluntad. ¿Cuál es la voluntad de la persona? Significa qué tan buena está su alma. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿Cómo se queja? ¿Qué es lo que hace? Es la condición de su alma. Es la condición de su corazón. Es la condición de su ser. ¿De qué tiene deseo? Esa es la condición de su ser en ese momento. Wow. Algunas personas no están de acuerdo a que la definición de humillar el alma o afligir el alma tenga que ver con ayuno, pero de acuerdo a la aflicción de la palabra, de acuerdo a la aflicción de la palabra, nos
de acuerdo a la definición de la palabra, nos hemos dado cuenta que tiene que ver con afligir todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando ayunamos? Nos abstenemos de comer. ¿Qué es lo que hacemos? Afligimos nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos? No le pasamos nada a la garganta. ¿Qué es lo que hacemos? No vamos en nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en el eterno. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos por un momento de seguir nuestros propios pensamientos. ¿Qué es lo que hacemos? Por un momento no le damos gusto a nuestro propio estómago. Y todo eso tiene que ver con el alma. Algunas personas no están de acuerdo con la aflicción del alma, pero tiene que ver con afligir nuestra vida. 5 minutos más. En Proverbio 23, del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Proverbio 23, del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con un señor, considera bien el que está ante ti. Es decir, cuando te sientes a comer con alguien, con un amo, con un rey, con una persona de autoridad, analiza a quién tienes enfrente. Y pon cuchillo a tu garganta. Pon cuchillo a tu nefesh, a tu alma. Si eres dado a la lengua. En otras palabras, esto es lo que se conoce, refrena tu lengua. No hables solamente por hablar, sino sé consciente de lo que vas a hablar cuando tengas a alguien enfrente. Porque somos dados a hablar más de la cuenta y eso nos puede llevar incluso a la misma muerte. ¿Qué es lo que dice un dicho muy mexicano? ¿El pescado por qué muere? El pescado muere por su propia boca. Avientas el anzuelo, el pescado muerde el anzuelo y lo sacas, o sea, lo estás matando. ¿Por qué? Porque mordió, abrió su boca, agarró lo equivocado. Así es el ser humano. Hablamos más de la cuenta y cuando acordamos eso nos costó la vida. Interesante, ¿no? Entonces dice el verso 3, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿De quién? Del amo, del señor, de la persona de autoridad que tienes enfrente. O sea que solamente es codiciable, pero nada te garantiza en realidad que sí sea bueno. Porque te puede costar la cabeza. Entonces, con esto miramos que la palabra que se usa en el proverbio para garganta es la misma palabra que se utiliza para nefesh o alma. Entonces, pudiéramos concluir que cuando estaba hablando Levítico 16:29 que dice, esto os será por estatuto perpetuo en el mes séptimo, en el 10º día del mes humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre ustedes, porque ese día se hará expiación por ustedes para limpiaros y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Adonai. Entonces, ¿qué hay que afligir? Humillar. Hay que afligir y humillar el alma. Se está refiriendo humillar el apetito o cerrar la garganta. Por otro lado, también podemos mirar que cuando hablamos de este acontecimiento de Yom Kippur es en referencia a un día de ayuno conforme a Hechos capítulo, ya no lo vamos a leer, pero en Hechos capítulo 27 del verso
del verso 9 en adelante. Rab Shaul está navegando entre las olas y llega el día donde se termina el ayuno. Él va de una manera no por su propia voluntad, pero igual lo llevan. Se los voy a leer. Hechos capítulo 17, verso 9 al 12. Y habiéndose perdido mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les aconsejaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Y eso fue porque no le hicieron caso a él. Y gran pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí por si podían arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al sureste y al noreste, e invernar allí. Y como sabemos, después el barco terminó echando todo al mar y todo terminó destruido. Este versículo nos sigue enseñando que el gran día de expiación o expiaciones es un día de ayuno que se continuaba haciendo incluso mucho tiempo después de la resurrección de Yeshua. Y aquí vamos a terminar la enseñanza. Vamos a terminar la enseñanza aquí. Entonces, nosotros miramos que este día es un día de ayuno y este es un día que se paraliza todo y nos enfocamos solamente a buscar la presencia del Todopoderoso. Eso surgirá el día de mañana a la caída del sol en este mismo lugar y por esa misma cámara a las 6 de la tarde estaremos dando inicio aquí mismo en este lugar. Así que les invitamos, esperamos que sea de gran bendición lo que les hemos compartido el día de hoy. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah. Una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Y amén. ¿Quedó todo claro? Sí. ¿Todo clarito?